Transistores. ¿Qué son los transistores? Un transistor es un cristal semiconductor de germanio o silicio que presenta tres zonas distintas. Se trata de uniones p-n, siendo la zona intermedia común a ambas, denominándose así transistores PNP o transistores NPN. Se compone de tres patas, las cuales son denominadas como emisor, situado a la izquierda de la base, base, en la zona central o de unión, colector, situado a la derecha de la base. La base es el tramo rectangular, y para distinguir el emisor del colector, se coloca en el emisor una punta de flecha, de tal forma que si la flecha señala hacia la base del transistor, es un PNP, y si la flecha sale de la base al exterior, es un NPN. Polarización de un transistor. Polarizar es aplicar tensiones adecuadas a los componentes para obtener óptimos funcionamientos, de forma que para que funcione un transistor es necesario polarizarlo. Funciona normalmente. Emisor-base está polarizada directamente y la unión colector-base está polarizada inversamente, independientemente del tipo de transistor que sea. Temperatura del transistor. Para el perfecto funcionamiento de un transistor debemos de saber que debe de estar atravesado por unas corrientes más o menos grandes, según su naturaleza, y llamadas estas IB, que será la intensidad de base, e IC, la cual corresponderá a la intensidad de colector, y que está sometida a una serie de tensiones. De aquí se deduce que cada transistor le corresponde una potencia de disipación, por tanto, sufre un calentamiento. En un transistor, un aumento de temperatura le produce un aumento de la corriente de colector, sin haber cambiado la corriente de base, pudiendo darse el caso que este aumento de corriente del colector se traduzca en un nuevo aumento de potencia de disipación, por tanto, más temperatura, llegando hasta su destrucción. Zonas de funcionamiento. Dependiendo del potencial a que están sometidas los terminales del transistor, se pueden determinar tres zonas de funcionamiento. Zona de saturación. En ella se obtienen intensidades relativamente altas y tensiones muy bajas de colector. Se dice que funciona en cortocircuito, pero al ser la tensión muy reducida, también lo es la potencia. Zona de corte. La tensión del colector es alta, próxima a la de la fuente de alimentación. Sin embargo, la intensidad muy reducida. Así, se comportará como interruptor abierto a efectos prácticos. Aquí la potencia disipada será también muy pequeña. Zona activa. Disipa potencia cuando trabaja en esta zona, en la cual actúa como amplificador. Advertencias. Si cortocircuitamos los terminales de base y colector, o la fuente de alimentación con la base, se inutilizará el transistor, y si provocamos el cortocircuito entre la fuente y el colector, se altera permanentemente las características del transistor. Efecto transistor. Consiste en aumentar la corriente inversa o corriente de fuga del diodo colector base, o inyectar electrones adicionales. Es decir, parte de los electrones salidas del emisor quedan en la base y otros continúan al colector, cumpliéndose que la intensidad del emisor será igual a la suma de la intensidad de base más la del colector. Conexiones del transistor. Las formas que podemos conectar los transistores en los circuitos son las siguientes. Pero antes de ello, definiremos común, al terminal que es el común para los terminales de entrada y salida del transistor. Generalmente se conecta a masa y se toma como punto de referencia para las mediciones. Base común. El dispositivo no amplifica en corriente, pero sí en tensión y en potencia. Para obtener amplificación de tensión ante variaciones en la entrada, es necesario intercalar una resistencia de carga poniéndola de un valor despreciable frente a la resistencia de salida del colector,
ofreciéndonos también la posibilidad de amplificar en potencia. Denominaremos ganancia al coeficiente alfa de amplificación de corriente, que para este montaje es el cociente entre la intensidad de colector y la de emisor, y será siempre menor de 1. Emisor común. En este caso sí tenemos amplificación de corriente, siendo el coeficiente de ganancia beta el cociente entre la intensidad de colector y la de base. Colector común. A este montaje se le suele llamar seguidor de emisor o buffer. No amplifica en tensión, pero sí en corriente y muy elevada. De todas formas, no se suele montar como amplificador. La ganancia tan apenas se da en las características del fabricante, ya que a menudo solamente nos ofrece el parámetro alfa o beta, y dependiendo del montaje que realicemos, necesitaremos uno u otro. Por tanto, veamos la relación que existe entre ellos, la cual será que alfa es igual a beta dividida por beta más 1. Cálculo de resistencias de polarización. Si un transistor tiene que trabajar en el límite máximo de sus condiciones de disipación, se produce el fenómeno de avalancha, provocando la autodestrucción. Para evitar esto, colocamos en serie con el emisor una resistencia, que controla la estabilidad térmica del transistor y permite fijar la ganancia de la etapa realizada. Para que no varíen las demás características del transistor, deberemos colocar tanto en la base como en el colector las respectivas resistencias. El primer dato que necesitamos es la resistencia de carga. La resistencia que montaremos sobre el colector será por lo menos 10 veces menor que la resistencia de carga. Sabiendo la ganancia del transistor, podemos calcular la resistencia a aplicar en el emisor, ya que la ganancia es igual a la resistencia en el colector dividido por la resistencia en el emisor. Para calcular la resistencia en la base, nos apoyaremos en la ley de Ohm, tal y como aparece la fórmula en la imagen. En la elección de un transistor conviene coger uno de ganancia superior a la deseada, puesto que así se reducen ruidos, se logra una anchura de banda más elevada, se aumenta la estabilidad térmica del transistor y la polarización siempre resulta correcta. Transistores en conmutación. Un transistor también puede trabajar sin pretender amplificar unas variaciones de señal determinadas, sino simplemente comportarse como un interruptor de corriente. Se dice entonces que trabaja en conmutación. Si las dos uniones del transistor se hallan correctamente polarizadas, la resistencia interna entre emisor y colector es muy pequeña. La intensidad que circula por el colector es muy grande y la tensión entre el colector y el emisor tiene un valor muy reducido, con lo cual se comporta como interruptor cerrado, si se encuentra bloqueado o en corte. En estas condiciones la unión base-emisor no polariza correctamente, luego no circula corriente por la base, siendo la intensidad de colector muy pequeña por ser muy grande la resistencia interna de la unión de colector. Entonces, aparece una gran caída de tensión entre el colector y el emisor. En resumen, se pueden dar dos casos con las siguientes características. Bloqueo. Resistencia máxima, intensidad de colector mínima, tensión emisor-colector máxima y función de interruptor abierto. Saturación. Resistencia mínima, intensidad de colector máxima, tensión emisor-colector mínima y función de interruptor cerrado. Esta última propiedad aparece cuando colocamos el montaje de colector común. Aplicación en el automóvil. Los utilizaremos en el automóvil como amplificadores de tensión. Por ejemplo, en el circuito de encendido sustituimos los platinos por un transistor como elemento de corte del campo magnético de la bobina de alta. También los encontraremos en todos los circuitos electrónicos. Los transistores están evolucionando y por lo tanto ampliando su aplicación. De hecho, se empieza a sustituir los clásicos relés por circuitos gobernados por transistores. Un esquema muy común en el automóvil es el montaje en Darlington. Consiste en aplicarle a un transistor de baja potencia una tensión muy pequeña o inestable.
Este la transmite a otro transistor de potencia, para así amplificarla.